Hola familia de herederos, bienvenidos a un domingo más. Estoy contenta. La semana pasada descansamos, el día de hoy estamos retomando. ¿Cuántos están felices de que podemos seguir con esta tercera parte? Estamos estudiando el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio o no serás infiel. Y el día de hoy vamos a ver, entre túnicas y tijeras hemos estado hablando, José corre y Sansón cede. Es la tercera y última parte de la vida de Sansón. ¿Cuántos han estado felices aprendiendo? Hemos estudiado hasta este punto el libro de Jueces, el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15. Y el día de hoy vamos a terminar con esta historia en el capítulo 16. Así que es nuestra tercera y última parte. Yo te animo a que puedas ir y escuchar las dos primeras partes para que puedas refrescarte, para que puedas volver a entender todo el mensaje que hemos estado armando para ustedes en esto del mandamiento de no cometerás adulterio. Bien, el día de hoy entonces vamos a continuar con esta última parte. ¿Estás preparado? Sé que tienes tus notas al lado, tu Biblia al lado y vamos a empezar. Hemos estado hablando de Sansón. Hemos estado hablando de que él nació con un voto nazareo y ya lo hemos explicado. Este voto tenía al menos tres condiciones, tres cosas vitales que Sansón tenía que cumplir. Este voto para Sansón era de por vida. Él tenía que de por vida guardar estas tres cosas de su voto nazareo. Y para recordarte, el primero es que no debía de tocar un cuerpo muerto. Esto lo vimos en Jueces 14, cómo él viola este mandato. El segundo voto era que no debía beber vino y lo hace. Y el tercer voto es que no debía permitir que su cabeza fuera rasurada, que corte su cabello con navaja. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya vimos cómo Sansón toca el cuerpo de un león muerto que él mismo mató y terminó de violar este primer mandato de su voto nazareo. Después también vimos cómo él se embriaga con vino, a pesar que en el voto nazareo dice claramente que él no debía de probar nada del fruto de la vid, pero él se embriaga en su propia boda, que queda frustrada la boda, ni se casa, y termina por violar este segundo mandato del voto nazareo. Y el día de hoy vamos a ver cómo él se enfrenta a este último voto que tiene que ver con no cortarse el cabello. Así que el capítulo 16, que va a ser materia de estudio del día de hoy, inicia el capítulo 16 con una historia. Y la vimos un poquito hace unas semanas atrás. Sansón inicia este capítulo 16 acostándose con una prostituta. Así que acompáñame a ver Jueces, el capítulo 16, y vamos a leer el verso 1 hasta el verso 3. Lo vamos a leer en esta traducción actual y también lo vas a poder ver en pantalla. Dice la escritura: un día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Pronto se supo que había sido visto en la ciudad y montaron guardia junto a las puertas de la ciudad para capturarlo si trataba de irse. En la mañana, decían ellos, los filisteos, cuando haya luz suficiente, lo encontraremos y le daremos muerte. Sansón estuvo acostado con la prostituta hasta la medianoche. Y entonces se dirigió a las puertas de la ciudad, y mira este dato, las arrancó con sus dos postes, las cargó sobre sus hombros y se las llevó hasta la cumbre de la montaña que está frente a Hebrón. Interesante los datos que nos muestra aquí la escritura. El hecho de que Sansón arranque las puertas de la ciudad donde estaba, en Gaza, era una ciudad filistea,
Dice que arranca las puertas y las carga sobre sus hombros. Este hecho nos evidencia algo, nos muestra cuán grande era su capacidad de fuerza física en contraste con su vida espiritual. Él está teniendo una noche de pasión con una prostituta. Claramente su fuerza espiritual, su dominio propio no está entrenado de la misma manera, en la misma proporción que su capacidad física para arrancar las puertas de la ciudad y subirlos a sus hombros. Ahora, este texto bíblico no nos dice nada del propósito por qué Sansón está en ese lugar. No dice nada sobre este propósito principal por el que Sansón visita esta ciudad filistea llamada Gaza. No nos dice cuál es su razón, pero sí nos muestra sus pasiones. Sus pasiones se apoderan de él. Yo no sé a qué fue a Gaza. No sé si fue a hacer el mercado, no sé si quería comprar algún arma. De repente la herrería en Gaza era muy buena, tenían mejores armamentos, no lo sé. Pero él fue a Gaza y de un momento a otro lo vemos lleno de pasión, envuelto entre las sábanas de una prostituta. Sus pasiones se apoderaron de él. Y dice la escritura que pasó toda la noche con la prostituta. Ahora, en este escenario de sus pasiones envueltas de Sansón, que no puede contenerse, él, al enterarse de que él está en la ciudad, los filisteos en Gaza dicen, vamos a emboscarlo. Ellos traman esto, van a la puerta de la ciudad y le hacen guardia. Y dicen, vamos a estar aquí toda la noche. Ellos están planeando matarlo. Y cuando ellos meditan y piensan, reflexionan, traman esto, cuando Sansón salga, va a cruzar estas puertas al amanecer, entonces lo vamos a atrapar. Así piensan los filisteos. Sin embargo, Sansón, dice la escritura, que se levanta a medianoche. O sea, no espera al amanecer, por lo que los toma de sorpresa a estos filisteos, porque ellos iban a estar a la mañana en las puertas, le iban a hacer la guardia ahí y lo iban a prender. Pero él logra escapar. Sansón, una vez más, librándose de esta forma. Él va a pasar por alto que los filisteos tienen un plan, él va a escapar de la ciudad, pero dice la escritura, lo acabamos de leer hace un momento, que cuando él se levanta a medianoche y lo toma por sorpresa, los filisteos esperan, él puede escapar de la ciudad con esta estrategia, pero hace algo bastante humillante para los filisteos. ¿Notaste lo que acabamos de leer en las escrituras? Dice que él se lleva, o sea, las puertas de la ciudad, no solo las arranca, o sea, las arranca con marcos, con pestillos, las saca de ahí, pero de hecho se lleva las puertas en sus hombros y dice que desde Gaza se los lleva a Hebrón, o sea, una larga caminata. Se lleva las puertas de la ciudad lejos. Esto profundamente ofendió a los filisteos. Claro que sí, ofendió a toda la gente de la ciudad, porque quitarles la puerta, llevársela sobre sus hombros, la puerta ¿qué simboliza? Simboliza protección. Es al igual que las murallas en una ciudad, que están simbolizando para los enemigos que esa ciudad está protegida. Con dos puertas cerradas está demostrando su autonomía, está mostrando que ellos están protegidos. Cuando Sansón viene, arranca estas puertas, lo lleva sobre sus hombros, está enviándoles un mensaje directo a los filisteos. Está diciéndoles a ellos que nada los protegía de él. Así que los filisteos están siendo humillados con este actuar de Sansón. Obviamente se enojan, los deja en ridículo frente a otros pueblos alrededor. El rumor corre rápidamente. Así que los filisteos están enojados con Sansón. En ese escenario es lo que sucede el verso 4 y verso 5 siguiente. Vamos a ver en pantalla
Jueces, seguimos en el capítulo 16 y ahora vamos a leer el verso 4 y el verso 5. Dice, algún tiempo después de que sucedió esto, dice la escritura, Sansón se enamoró de una joven llamada Dalila, del valle de Sorek. Los 5 jefes de los filisteos fueron a hablar con ella y le pidieron que tratara de descubrir qué era lo que hacía que Sansón tuviera tanta fuerza, a fin de saber cómo vencerlo y encadenarlo. Cada uno de nosotros te dará, mira la cantidad, 1,100 monedas de plata si lo haces, le prometieron. Eran 5 jefes de los filisteos. Ahora, la escritura nos muestra a estos jefes o príncipes, dice la Reina Valera, que ellos empezaron a desarrollar un plan de cómo capturar a Sansón. Están completamente ofendidos. Los filisteos ya están cansados de Sansón. Les ha atado zorras, ha quemado sus graneros, sus viñedos, ha hecho todo lo que ha querido Sansón. Así que ellos están hartos de Sansón. Quieren simplemente matarlo. Quieren capturarlo, quieren encadenarlo, quieren desaparecerlo. Ahora, la Reina Valera no dice, pero esta versión, que es la versión, una versión actualizada, sí nos especifica cuántos príncipes o cuántos jefes de filisteos eran, que son 5. Y esto se debe a una correlación porque cada uno era responsable de las 5 ciudades principales de estas ciudades filisteas. Ahora, estos principales, estos jefes, estos príncipes convencen a Dalila. Van y como notaron que Sansón está enamorado, este Sansón es un enamoradizo, se enamora de una filistea, de otra filistea, enamoradísimo ese, es un Don Juan. Ahora ha visto a Dalila, no sabemos exactamente qué le atrayó, pero dice que Dalila era una mujer bella, este se enamora de Dalila y los príncipes, estos jefes filisteos, detectan eso y le convencen, le dicen, Dalila, necesitamos que tú nos averigües algo. Necesitamos que nos digas cuál es su fuerza, en qué se basa esa fuerza, porque nosotros queremos conquistarlo, queremos humillarlo. Así que estos príncipes le prometen una gran cantidad a esta mujer, una gran suma excesiva de dinero. Hemos leído hace un momento, son 1,100 ciclos de plata, dice la Reina Valera. Eso debe equivaler a muchísimo dinero, muchísimo, miles de dólares probablemente. Así que si seguimos leyendo la historia, nos vamos a dar cuenta que Dalila hace 3 intentos. Seguramente que tú conoces la historia. Hace 3 intentos y esos 3 intentos son fallidos en tratar de descubrir cuál es el secreto de Sansón. Cada vez tras vez, el primer intento, el segundo intento y el tercer intento, Sansón se burla de ella. Le hace unas bromas porque ella quería saber cuál era la forma de convertirse en él, que sea capturado, que sea debilitado para que ella reciba el dinero. Y son 3 intentos que nos cuenta la historia. El primer intento, Sansón, tan creativo, porque ya lo hemos visto en capítulos pasados, se inventa raps, rimas, se inventa maneras de atacar a los filisteos, atando a zorras por sus colas. O sea, este era un hombre, pero creativo. Era liberal, era este hombre. Y empieza a inventarse 3 formas que le dice a Dalila. La primera le dice que si hubiera sido él atado con 7 venas crudas y sin secar, en la versión Reina Valera les dice con 7 mimbres verdes, y si él fuera atado con esos mimbres verdes, él iba a ser debilitado, iba a perder sus fuerzas. Todo esto fue una patraña. Dalila cuenta esta información a los filisteos, esperan que Sansón se duerma, hacen lo que él dijo, pero finalmente esos mimbres se desatan, no cumple el propósito para el cual él le había dicho a Dalila que lo iba a debilitar.
Así que ella muy enojada le dice, ¿cómo dices que me amas? Dice una reina, una versión de más actual, ¿cómo dices que me amas y no me cuentas tu secreto? Sansón vuelve a burlarse de ella y le dice, bueno, ahora sí te voy a contar la verdad. Y le da un segundo intento y le dice, si hubiera sido yo atado con nuevas cuerdas que aún no han sido usadas o trabajadas, entonces me voy a debilitar. Le dice que si él sería atado con cuerdas nuevas. Ahora, ¿esto era verdad o no? No, de ninguna manera. Y si Dalila hubiera prestado atención a la historia de Sansón, se hubiera dado cuenta que este método no era efectivo porque ya había sido probado anteriormente. Recuerda lo que hablamos en el capítulo 15, el verso 13, cuando Sansón termina de atar a las zorras de cola y cola entre pares y manda y empieza a incendiar todo de los filisteos, él termina de herir a los filisteos quebrándoles su cadera y su muslo, ¿te acuerdas? Ellos estaban tan enojados con él que van a buscarlo a Israel y Sansón está escondido en una cueva y los amenaza a los israelitas y los israelitas por el miedo van y lo buscan y le dicen a Sansón te vamos a atar y te vamos a entregar a los filisteos porque si no nos van a hacer daño y los atan con cuerdas nuevas, pero dice la escritura que esas cuerdas se deshicieron como hilo. O sea, esta teoría ya estaba probada, era una completa mentira y le vuelve a decir algo parecido a Dalila, que si le ataran, dice, con cuerdas nuevas, pero esto era una completa mentira. Y efectivamente, él se duerme, Dalila, crédula, le ata con esas cuerdas nuevas y obviamente vienen los filisteos a atacarlos, así que él una vez más desvanece esas cuerdas nuevas y los mata. Así que no logran vencerlo. Una vez más Dalila les llora, le dice, ¿cómo es posible? Por segunda vez me vuelves a mentir. Y yo diría, mujer, ¿qué haces ahí? O sea, ¿qué haces ahí? Te está volviendo a mentir por segunda vez, pero tú sigues ahí. ¿Cómo era la ambición? Y mira el carácter de Dalila, o sea, cómo era tanto quería el dinero que está ella dispuesta a manipular, a llorar, a estar insistiendo. Está insistiéndole a Sansón. Así que Sansón por tercera vez le dice, ya, mujer, ahora sí, esta es la firme, te lo prometo. Y le cuenta una tercera vez cómo supuestamente él iba a ser debilitado y ser semejante a otras personas, o sea, sin fuerza. Y le dice, si hubieras tejido 7 racimos de mi cabeza en la base y los hubieras clavado con un clavo, con un eje de tejido. O sea, le está diciendo, si tejes mi cabello como un telar y le pones una estaca, eso le está diciendo. Cosas que se inventa, de verdad. O sea, cosas que se inventa Sansón para supuestamente cosas que lo van a debilitar y que le van a quitar su fuerza. Efectivamente, Dalila vuelve a hacer lo propio. Probó cada uno de estos métodos enumerados, todos sin éxito. Aparentemente, cuando Sansón está dormido, Dalila viene con exclamaciones en los 3 intentos y le dice, Sansón, Sansón, filisteos sobre ti, en las 3 oportunidades. Pero de hecho, solo comprobó que era ineficaz esos métodos que Sansón le había contado a Dalila porque eran mentiras. Y los filisteos, una vez que creían que iban a emboscarlo, obviamente no ganaban, porque Sansón había dicho puras mentiras, así que él simplemente se despojaba, ya sea de los mimbres, de las cuerdas o del tejido de su cabello con estacas. Todas esas cosas no iban a impedir que él pueda levantarse con fuerza. Nos damos cuenta vez tras vez tras vez. Ahora, quiero decirte algo, varón, esta noche. Si estás aquí y eres soltero y estás enamorándote, si tú le declaras a una mujer cuál es tu debilidad en 3 oportunidades
Y ella te usa esas debilidades para atacarte y verte destruido. Tú le confiesas cuál es tu vulnerabilidad y ella usa eso para atacarte y destruirte. Mi pregunta para ti, varón, es, ¿no está claro que ella no está enamorada de ti como tú de ella? Porque Sansón estaba enamorado de ella, pero Dalila de ninguna forma tenía ningún tipo de amor hacia Sansón. 3 veces supuestamente le cuenta el secreto y esas 3 veces los filisteos están atacándolo con eso mismo que le contó. ¿No era acaso para Sansón evidente que Dalila no era una buena mujer? ¿Cómo se le ocurrió a Sansón finalmente contarle lo que sí podía debilitarlo? Si ya había probado el carácter, había probado a Dalila 3 veces, le cuenta su supuesto secreto y las 3 veces filisteo sobre él, atacándolo, con eso que le contó. Y lo mismo te digo a ti, mujer. Cada vez que tú estás evidenciando tu vulnerabilidad y ese varón al que tú evidencias tu vulnerabilidad solo lo usa para manipularte, para atacarte, debes abrir los ojos, que no estás en un lugar seguro. Por muy enamorado que te sientas, por muy enamorada que te sientas, no es un lugar seguro. Si esa persona está usando tu vulnerabilidad para atacarte, créeme, lo va a hacer hasta verte destruido. No debes permanecer ahí, no es un lugar seguro. No es un lugar seguro, debes de dejar de llevarte por tus pasiones, debes de dejar de confiar en esas sensaciones que te está causando esa relación, esa persona. Tienes que establecerte en la verdad. Porque el amor no es eso, el amor no daña. Ahora, quiero que me acompañes a ver el capítulo 16 y 17 para ver el desenlace de esta historia. Porque finalmente, después de que Sansón logra decirle 3 mentiras, Dalila sigue insistiendo. Porque las tinieblas, cuando quieren destruirte, van a insistir una y otra vez. Joven, muchacha, que me estás escuchando, si esa persona te está insistiendo, no es porque te ama. Las tinieblas están insistiendo para destruirte. Dalila insistió. Veamos el verso 16 y 17. Estamos en Jueces capítulo 16. Seguramente lo vas a ver en pantalla también. Dice, como Dalila, y mira lo que dice la escritura, lo acosaba e importunaba día tras día. ¿Qué dice? Él no pudo resistir. Y finalmente le dijo el secreto. Jamás me he cortado el pelo, confesó, porque soy nazareo para Dios desde mi nacimiento. Si me cortaran el cabello, la fuerza me abandonaría y yo sería tan débil como un hombre común. Hemos leído en la escritura que lo acosaba y lo importunaba día tras día. ¿Y él qué? No pudo resistir. Esta parte de la escritura, ¿no te recuerda algo? A mí me recuerda algo claramente, automáticamente viene a mi mente algo. Quiero que me acompañes a leer Génesis, el capítulo 39, y vamos a leer solo un versículo, el verso 10. Y tú ya sabes a dónde voy, la historia de José. Dice el versículo 10, y lo vas a ver en pantalla. Y por más que ella, la esposa de Potifar,
lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía. José, ¿qué cosa? Se mantuvo firme en su rechazo. ¿Estás viendo? Idéntica tentación, pero diferente resultado. Es el mismo escenario. Ambas mujeres están acosándolos día tras día, cada quien por su propia pasión, por su propia estrategia, por su propia conveniencia, por lo que quieran. Cada mujer está haciendo lo mismo, quieren obtener algo, pero hay una diferencia. Hay una diferencia en el resultado. ¿Y por qué hay una diferencia en el resultado? Es idéntica tentación, pero hay un diferente resultado entre José y Sansón. José huye, Sansón cede. ¿Sabes por qué es la diferencia? Por el carácter. Uno vivía con fuerza espiritual y el otro vivía solo con fuerza natural. Familia, ambos están siendo atacados en su mente con pensamientos que están tentándolo para pecar. Sin embargo, cada uno actúa de manera diferente. Este día quiero decirte a ti, pon la palabra de Dios en tu espíritu. Eso hace la diferencia. Si quieres que tu forma de pensar cambie, necesitas usar de los depósitos de la palabra de Dios en tu interior. No te engañes, no pienses que el día malo, el día en que la tentación viene, va a poder ser pequeña, baja, va a querer destruirte y necesitas sacar de los depósitos de tu corazón cuánta palabra de Dios está en tu vida. No necesitas fuerza de voluntad para cambiar. Lo que necesitas es una fuerza mayor, porque la fuerza de voluntad para cambiar no alcanza. Necesitas el poder de Dios. Y el poder de Dios está en su palabra. La palabra de Dios es la que te vivifica. La palabra de Dios es la que te va a ayudar a encontrar la salida. Es la palabra de Dios por la que tu vida va a ser establecida. Tú vives por la palabra de Dios. Tú no te mueves por sensaciones. Tú no te mueves por pasiones. Tú te mueves por la verdad de lo que está escrito. Por eso necesitas conocer de la palabra de Dios en tu vida. Porque si a José le vino la misma tentación y a Sansón le vino la misma tentación, ¿qué te hace pensar que tú y yo no vamos a ser tentados? Claro que vamos a ser tentados. Necesitamos vivir en la palabra de Dios. Y en esta historia finalmente vemos que Sansón cede y le dice a Dalila cuál era la fuente de su fuerza. Aunque no era un misterio mágico, porque los filisteos pensaban que era una cuestión de magia sucediendo alrededor. Pensaban que haciendo una suerte de ritual o que cargaba un amuleto o que algo está sucediendo que le está dando la fuerza y que si ellos podían acertar en ese misterio mágico, podían vencer a Sansón. Eso pensaban los filisteos, eso pensaba Dalila. Pero no era una cuestión de misterio mágico, era un poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Era la presencia de Dios ungiéndolo. Ahora, Sansón le explica todo esto a Dalila, pero le dice, si fuere cortado mi cabello, si pasara navaja por mi cabello, mi poder desaparecería, o sea, mis fuerzas, yo sería debilitado.
Me volvería como otras personas, así débil, sin fuerzas. Ahora, tenemos que aclarar esto, que no es que él se debilitó porque su fuerza estuviera en su cabello. No es que cortándole el cabello se debilitaba, sino porque desde el momento que ocurriría eso, que le corten el cabello, él testificaría su desobediencia al Señor, porque terminaría de cumplir cada uno de los votos que tenía que someterse al Señor como una persona con voto nazareo, pero que su pecado, que continuaba una tras una en desobediencia, eso era lo que apartó la presencia de Dios sobre él. Su fuerza no venía de su cabello. Su cabello era la evidencia de su pacto. Y al cortarse el cabello, terminaba un ciclo de pecado. Terminaba de cerrar el círculo de desobediencia, porque él ya había tocado un animal muerto, él ya había probado el fruto de la vid, se emborrachó y ahora en tercer momento se estaba dejando cortar el cabello. Estaba viviendo en un ciclo de pecado, paso a paso de la desobediencia. No era algo mágico, era que él estaba completando un camino de día a día apartarse de la presencia del Señor. Y esto es trágico. Y mira el verso 20, que lo vamos a leer en pantallas, es uno de los versículos más tristes de la historia de Sansón, porque esto es lo que refleja el último estadio de lo que cae en pecado. Y dice, verso 20, y ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Porque ella, obviamente, al escuchar el secreto supuestamente de su fuerza y le cortan el cabello, ya rapado el cabello, una vez más Dalila lo engaña y trae a los filisteos. Obviamente, él lo había hecho 3 veces que se esperaba Sansón, ¿verdad? Pero mira lo más triste que ocurre. Y ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despertó de su sueño y pensó, mira lo que piensa Sansón. Saldré como las otras veces y me escaparé. Ese es un corazón que está viviendo en continuo pecado y desobediencia y piensa que una vez más va a poder librarse. Porque como Dios ha tenido misericordia y lo ha librado, piensa que puede librarse. Y miren lo que dice, esta es la parte más triste, pero no sabía. Familia, pecar enceguece. Sansón no se dio cuenta, dice la escritura, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. No se trataba de algo mágico, no se trataba de un amuleto, no se trataba de rituales, se trataba de un corazón desobediente. Progresivamente se fue alejando de Dios al manifestar pecado tras pecado. Familia, qué terrible es pensar que Dios te sigue respaldando, pero que en realidad Dios te ha dejado de respaldar a causa de tu pecado y tu desobediencia. Sansón no sabía. Él se levanta, ve su cabello cortado, pero aún así, él en lugar de pensar, caramba, he fallado ya de mis 3 votos. Ya toqué a un animal muerto, ya bebí vino y ahora ya me corté el cabello.
Y en lugar de sentir aflicción, él se había acostumbrado a la misericordia de Dios. Y él dice para sí, saldré como las otras veces y me escaparé. Familia, escúchame. No te engañes. Por favor, no te engañes. Pecar y salirte con la tuya no dura para siempre. Dios no puede ser burlado. No te engañes. Si has estado haciendo algo en lo oculto, que sabes que estás fallando a la palabra de Dios, sabes que es pecado, pero te has estado librando una y otra y otra, no te engañes. El diablo quiere poner eso en tu mirada, que estás saliendo bien librado, porque te espera la mayor caída de tu vida. Una ceguera espiritual. Satanás quiere usar ese escenario para debilitar tu fe. No te engañes. No hemos sido llamados para vivir en pecado. Hemos sido librados por la resurrección de Jesús, por el regalo de la redención. Hemos sido librados de las tinieblas. No te engañes en querer someterte voluntariamente al pecado, porque ya no eres esclavo del pecado. Las pasiones ya no te dominan. Tú debes vivir en libertad, porque esa es tu realidad ahora. Y mi pregunta es, ¿por qué Dios se apartó? Porque acabamos de leer hace un momento que Dios ya se había apartado de él. Esta ausencia del Espíritu del Señor en él, en Sansón, equivalía a una cosa, a que él había dejado de seguir el papel para el cual fue llamado. Él fue llamado para ser juez. Y si él no estaba cumpliendo ese llamado, la privación del Espíritu de Dios sobre él también desaparece. Y quiero terminar esta historia de Sansón leyendo el verso 21 y 25, 21 hasta el 25. Vamos a leer y también lo vas a ver en pantalla. Jueces 16, del verso 21 al 25 dice, entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. ¿Te recuerdas de Gaza? La ciudad donde él había quitado sus puertas y se lo había llevado cargando en sus hombros para ridiculizarlos. Ahora el enemigo usa lo mismo para ridiculizar. No te engañes. El pecado aparentemente da placer y aparentemente sales librado unas cuantas veces y nadie se dio cuenta. Pero no te engañes, porque el enemigo cobra. Y mira, los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron al mismo lugar, le llevaron a Gaza. Y lo ataron con cadenas de bronce para que moliera en la cárcel. Sin embargo, después que fue rapado, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para regocijarse. Y decían, nuestro Dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. Imagínate, gente pagana estaba agradeciendo a sus dioses falsos, diciendo que esos dioses falsos habían ganado, vencido al Dios verdadero, porque le habían entregado a Sansón. ¿Sansón no fue llamado acaso para ser el libertador de los israelitas? Ahora Sansón está sin ojos, atado, moliendo trigo. Y sigue diciendo la escritura, al verlo el pueblo alabó a su Dios, a su falso Dios, diciendo, nuestro Dios ha entregado nuestra mano a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra.
que había matado a muchos de los nuestros. Qué profundo esto, que el enemigo se esté regocijando después de haberse burlado de ti. Y mira lo que dice la Escritura. Y aconteció que cuando el corazón de ellos estaba alegre, o sea, se estaban embriagando, dijeron, llamen a Sansón. Y mira lo que hace el enemigo, mira lo que hace las tinieblas, para que nos sirva de espectáculo. Llamaron a Sansón de la cárcel y servía de espectáculo delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Familia, Sansón una y otra vez despreció a Dios que lo había ungido. Despreció la unción que Dios había puesto sobre él. Sansón le falló una y otra vez a Dios. Si ese es tu caso, olvídate que cualquier maldición se puede convertir en bendición, porque no te estás sometiendo a Dios. El poder de Dios va a fluir en tu vida si estás en conexión con Dios. Mucha gente ama la unción. Mucha gente ama el poder. Les gusta hablar de la unción. Pero déjame decirte, el rey Saúl, el primer rey de Israel, tuvo la unción de Dios, pero no un carácter. Saúl tuvo un carácter despreciable, desobedeció a Dios, no lo tomó en cuenta y después terminó diciendo, el Dios del profeta Samuel, ya ni siquiera lo reconocía como su Dios. Mucha gente se gloría en la unción, quiere el poder de Dios, más cuando son llamados para un ministerio, quieren la unción, el poder y solo quieren moverse en el poder de Dios, pero no tienen integridad. No hemos sido llamados para amar más el poder y la unción de Dios. Hemos sido llamados para ser seguidores de Jesucristo, para ser sus discípulos. Mira la vida de José, mira la vida de Daniel. Hombres que caminaban en rectitud, en integridad, que ellos propusieron, Daniel propuso en su corazón no comer de la comida del rey. Él no se iba a ensuciar con el mundo. Él no iba a abrazar las cosas del mundo, aun si lo tiraban a la fosa de los leones. Aun si José fue enviado a la cárcel, él no iba a ceder a sus pasiones. Necesitamos integridad. Y para no cometer adulterio, para no cometer fornicación, para no cometer infidelidad, es la evidencia de tu carácter. Necesitas trabajar en integridad. ¿Y sabes por qué? Familia, no es el plan de Dios que tú te conviertas en el espectáculo del diablo. Tú no has sido creado para ser el bufón de las tinieblas. Tú has sido llamado por Dios. Tú has sido elevado a lugares celestiales. Tu posición está en Cristo Jesús. Tú eres heredero, coheredero con Cristo Jesús, heredero de la promesa. Tú no eres el bufón del enemigo. Tú no eres aquel que va a entretener en espectáculo las tinieblas. Tú no le perteneces a las tinieblas, tú le perteneces al reino de la luz admirable. Tú no has sido llamado como plan de Dios para que seas burlado. Porque te das cuenta, cuando uno de los suyos es burlado, Dios también es burlado. Y Dios ha sido aquel que debe ser glorificado. Su nombre es enaltecido. Él es digno de toda gloria. Y es el enemigo el que debe ser avergonzado. Una y otra vez, porque ha sido vencido en la cruz del Calvario y la resurrección. Así que no te dejes llevar encadenado para hacer la burla de las tinieblas. ¿Y cómo termina esta historia? Versículo 26 al 30. Muy conocida la historia. Y Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano, porque él no tenía ojos,
déjame palpar las columnas sobre las cuales descansa el edificio, para que me apoye en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban ahí. Y en la azotea había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el espectáculo de Sansón. Entonces Sansón hace algo bueno, algo que debió hacer desde el inicio. Pero qué bueno que lo hizo aún en el final de sus días. Dice, clamó al Señor, diciendo, Señor Dios, por favor, acuérdate de mí. Dame, te ruego, fuerzas solamente una vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Enseguida, Sansón palpó las 2 columnas de en medio sobre las cuales descansaba el edificio y se apoyó contra ellas, contra una con su mano derecha y contra la otra con su mano izquierda. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces empujó con fuerza y el edificio cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba con él. Y fueron más los que mató al morir que los que había matado durante su vida. Quiero que te des cuenta de un detalle. Hebreos nos habla de la fe de Sansón. Sansón llega un momento que su cabello crece y tiene la oportunidad de volver a someterse al voto nazareo. Obviamente está en la cárcel, no está tocando ningún animal muerto, no está bebiendo vino y su cabello ha crecido. Está volviendo a estar en el escenario de arrepentimiento para estar en el voto nazareo. Y él clama a Dios, está en una correcta posición. Pero la dualidad de Sansón es interesante, porque aún en este momento él sigue lidiando con su falta de carácter, él está lidiando con la venganza. ¿Notaste lo que acaba de pedir? Él está pidiéndole a Dios fuerza, pero está pidiéndole por una razón, venganza. Él quiere vengarse por sus ojos. ¿Recuerdas que durante toda la historia de Sansón te decía que mantenía él un enojo? ¿Qué manera de mantenerse enojado tanto tiempo? Eso trajo un producto, un resultado. Ahora solo ve venganza. Él quiere vengarse una vez más. Él no soporta y dice, quiero vengarme por lo que me han hecho a mis ojos. No, no está diciéndole, porque han manchado tu nombre, Dios, porque te han comparado con el Dios falso Dagón, porque están siendo burlados. No, no, le dice, Señor, por favor, dame una última vez fuerza, porque estos se pasaron, me arrancaron los ojos, quiero matarlos. Pero aún así, pese a esas deficiencias de carácter, él hace una oración. ¿Y sabes cuál es lo maravilloso? Esa oración tan carnal, Dios lo oyó. Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Sabes por qué Dios oyó su oración? Sansón estaba en un momento correcto. Estaba volviendo a tener el pacto nazareo. Y Dios reconoció su llamado. Él había sido llamado para ser un guerrero. Él había sido llamado para ser un libertador, el libertador de Israel. Y Dios reconoce el llamado a través de su clamor y dice, te voy a volver a dar fuerzas. En medio de tu debilidad, yo voy a ser tu fuerza. Y el Espíritu de Dios cae una vez más sobre él. Y al caer todas las columnas de ese lugar, dice que mató a mucha gente, mató más con su muerte que durante toda su vida. Definitivamente, familia, yo no te recomiendo vivir como Sansón. Vivir décadas de tu vida entregándote a los placeres, llevándote por tus bajas pasiones, para que después al último momento de tu vida te arrepientas, no es la clase
de vida que Dios quiere para ti. Mucha gente se conforma con una baja clase de vida. Piensa que ahora, Mary, ahora me voy a disfrutar de fiestas, voy a tomar, voy a tener el sexo que quiera, voy a hacer todo lo que quiera, voy a celebrar Halloween, ¿qué me importa? Voy a hacer todas esas cosas, pero después me voy a arrepentir. Ya cuando estoy enfermo, cuando necesito un milagro, cuando mi matrimonio esté mal, cuando sienta que no tengo trabajo, cuando me vino una desgracia, ahí voy a ir corriendo al pastor para que pueda orar por mí, ahí voy a buscar a la pastora para que me mande el devocional, ahí me voy a arrepentir, ahí voy a ir, pero cuando llegue ese momento, no te recomiendo vivir así. Es triste perderse una vida de llamado de Dios, cargado de la buena voluntad agradable y perfecta, por una baja clase de vida. Y si te has dado cuenta, vamos a terminar haciendo un paralelo. ¿Por qué hay un paralelo entre la vida de Sansón, porque es un tipo y sombra, con la iglesia? La iglesia es un tipo de Sansón. En lo bueno y en lo malo, en ambas cosas. Es un tipo de Sansón. Es una mezcla de una sombra de lo que va a ser la iglesia. Y obviamente la iglesia, pasan los años después en la Edad Media, luego de tener esa fuerza, porque hemos visto que el primer siglo de la iglesia, con el tremendo poder espiritual, las lenguas de fuego sobre ellos, era una fuerza espiritual, no una fuerza física como la de Sansón, sino una fuerza espiritual para la iglesia, para los llamados, para los escogidos. Pero poco a poco va pasando la Edad Media y tú conoces la historia y la iglesia va cediendo al mundo, se va cediendo a cuestiones paganas, a costumbres del mundo. Y en lugar de abrazar las escrituras, empieza a abrazar ideas humanas. Y dice, bueno, las escrituras, pero también mi terapia de esto o lo otro. Las escrituras, pero también voy a leerme las cartas. Las escrituras, pero también me voy a hacer un baño de ruda. Las escrituras, pero también me voy a leer el horóscopo. Las escrituras, pero también voy a celebrar Halloween. Las escrituras, pero también voy a hacer esto. Y empieza a perderse en el mundo y pierde sus ojos espirituales. La verdad de la palabra de Dios. Hay momentos en que vemos a los creyentes, a esta iglesia, caminando espiritualmente ciega, puesta en la prisión de las costumbres del mundo, incluso de la misma religión. Hay mucha gente religiosa, ciega, abrazando cosas que no están en las escrituras. Así que hay este paralelo. Y si quieres hacerte un cuadrito de paralelo, ponerte a Sansón a un lado y la iglesia a un lado, te voy a ir diciendo. Por el lado de Sansón, Sansón mató a un león. Y por el lado de a la iglesia le fue dada la autoridad sobre aquel que anda como león rugiente, Satanás. Se nos ha dado autoridad para pisar escorpiones, serpientes. Se nos ha dado autoridad sobre aquel león rugiente que quiere venir. Nos ha dicho Dios en las Escrituras que nosotros nos sometamos a Dios y que resistamos al diablo. Por el lado de Sansón, cayó 2 veces con mujeres paganas. La iglesia, como te contaba, se sometió a las influencias de religiones paganas. En lugar de abrazar las escrituras, ha querido meter un poco del mundo a su frasco. Otra comparación, Sansón capturó 300 zorras y las ató por sus colas, es decir, eran 150 pares de zorras, y las puso todo el mundo filisteo a arder en llamas, en fuego. La iglesia, bautizada en el Espíritu Santo, que fue enviada por Jesús a hacer más discípulos al mundo, estaba en un fuego de avivamiento desde el Pentecostés. Y empezó con ese fuego a influenciar a todo el mundo. Y hasta ahora la iglesia puede seguir influenciando al mundo, ser la sal que Jesús nos llamó. Por el lado de Sansón, Sansón mató 1000 hombres con una quijada de asno. La quijada de asno es esta parte de la boca del animal. Y a través de la mandíbula, es decir, a través de nuestra boca,
nosotros podemos hablar el Evangelio, hablar de la palabra de Dios con poder para todo el mundo. Por el lado de Sansón, Sansón arrancó las puertas de la ciudad de los enemigos de Israel. Y a nosotros como iglesia, Jesús nos dijo acerca de la iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por el lado de Sansón, mató a 3,000 filisteos en este templo y murieron. La iglesia empezó en Jerusalén, el Pentecostés, y 3,000 personas fueron bautizadas y recibieron al Espíritu Santo ese día. Sansón, al final de su carrera, hizo una más grande obra. Con su muerte mató más filisteos que en su vida. La iglesia, cualquier cosa que se levante contra nosotros no va a prevalecer, porque en los últimos días la iglesia va a hacer su más grande obra. Estamos viviendo los finales de los tiempos y mucha gente verá en el Evangelio la verdad de las Escrituras. Y quiero terminar con esto, familia. Dios te creó con emociones, con sensaciones. Dios añadió pasiones a tu vida, pero jamás te dijo que te dejaras dominar por ellas. Debes ser un buen mayordomo de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente. No camines cegado por tus propias fuerzas, por tu propia manera de pensar. Porque si tú permaneces cegado por esa misma fortaleza tuya, un día vas a ser debilitado. Si solo confías en tu propia manera de conducirte, sométete a Dios, resiste al diablo. Con esto vamos a acabar. Nos vemos la siguiente semana. Hemos terminado 3 partes de No cometerás adulterio. Oro al Señor para que tu vida sea iluminada en la verdad de las Escrituras. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga a todos. Recuerden que los amamos mucho. Gracias por quedarse. Nos vemos.